¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. El tema de la desertificación es desde luego uno de los grandes ítems, uno de los grandes asuntos que preocupa mucho a la población, vinculado al aumento de las temperaturas y a la irregularidad cada vez más grande en las frecuencias de las lluvias. Algo que, por cierto, es endémico de nuestra zona del Mediterráneo, desde donde grabo este vídeo, y que nos ha acostumbrado durante toda la vida a tener que vivir, a convivir con épocas de sequía. En este canal te hemos intentado contar las cosas con rigor respecto a cuáles son las limitaciones de las tareas y las grandes empresas contra la desertificación. Y esas limitaciones siguen existiendo. No por el simple hecho de plantar árboles por todas partes estamos mejorando el medio ambiente ni reduciendo las emisiones de CO2 a muy largo plazo. Pero evidentemente, si se hace bien, tiene un beneficio y, aunque parezca mentira, en España, como os he contado en algún vídeo y sea totalmente contraintuitivo, mientras tenemos algunas zonas en las que se expande el desierto, en otras zonas se expande la vegetación, se expande la naturaleza, que no tiene por qué ser precisamente árboles, sino cualquier tipo de planta que crezca en un lugar precisamente por el abandono de la agricultura. Y en los últimos 50 años, la masa verde en España ha crecido enormemente, compensando ese aumento de la desertificación. No por eso sigue siendo un problema, no por eso sigue siendo una gran preocupación, e igualmente también es un problema por todas las dinámicas climáticas y por todas las problemáticas que puede generar para las comunidades que viven en un sitio que se está desertificando. Y si hay un lugar en el que el desierto está o estaba avanzando a toda velocidad y en el que se están consiguiendo resultados espectaculares y llamativos, ese lugar, sin duda, es África. Hace unos días aparecía una investigación que afirmaba que el desierto del Sáhara o del Sahara, como quieras, cada 21.000 años aproximadamente se convierte en un vergel, o al menos ha sido así a lo largo del tiempo, por las dinámicas de fondo del clima que los seres humanos todavía no hemos sido capaces de entender. Del Sáhara hemos hablado muchísimo en este canal de qué pasaría si eso se volviera verde, de los inmensos depósitos de agua que ha habido y que hay debajo de su tierra, pero actualmente es un grandísimo desierto. Y lo que es el continente africano es muy interesante porque en función de la latitud tienes un nivel de verdor determinado. Tenemos en la franja media y hacia el sur el lugar más verde prácticamente del planeta junto con la Amazonía y las zonas de Indonesia, etcétera, es decir, estamos en las zonas más lluviosas. Hay una zona de transición que es la sabana, donde ya las grandes extensiones, las llanuras, no están tan tupidas de árboles. Tenemos el Sahel, que sería ya el semidesierto, que es una franja que hay justamente debajo de lo que es el desierto puro y duro, como es el Sáhara y todas las extensiones que hay alrededor. Bueno, pues en estas zonas de transición, precisamente, y en países donde viven personas que durante muchísimo tiempo no han podido cultivar ningún tipo de alimento, se están consiguiendo resultados espectaculares. Y lo más llamativo es que se están consiguiendo con técnicas de agricultura que son ancestrales, son de otros tiempos y que incluso los actuales moradores de esos sitios habían olvidado completamente. Estamos hablando de países como Níger, estamos hablando de países como Mauritania, estamos hablando de países como Senegal. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, gracias a programas de organizaciones vinculadas a las Naciones Unidas y los alimentos, se están cavando unos sistemas de medias lunas, que como digo es una tecnología ancestral, que se replican por miles y docenas de miles por todo el territorio, intentando crear una especie de franja o una barrera, lo que llaman el gran muro verde, que detenga el avance del desierto. Y para detenerlo hay que hacer crecer la vegetación en zonas donde llueve muy poco. Por lo tanto, el agua es un bien tremendamente escaso y que adquiere muchísimo valor. Y lo que provocan estas terrazas, que es lo que realmente son, con la forma de media luna tan llamativas cuando las vemos desde arriba, es un sistema para retener el agua. Unos microembalses donde cuando llueva va a ser capaz de guardarse el agua. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente haciendo una pequeña rampa, haciendo una pequeña piscinita que va hacia abajo para facilitar que el agua cuando cae escurra hacia abajo y al final de esta rampa crear como una especie de muro alrededor con la tierra que has ido sacando para crear el agujero y que de esa manera tengas pues eso, una micropiscinita con unos hoyos y unos agujeros que están muy bien ya estudiados y trabajados para que ahí se retenga el agua lo suficiente, generar la suficiente humedad como para que se creen las condiciones como para hacer crecer vegetación que antiguamente las personas que vivían ahí e intentaban cultivar eran incapaces de hacer crecer y mantener precisamente por la ausencia de lluvias. Y ahí está la clave, la retención de la humedad unido
al plantado de vegetales endémicos de la zona que crecen bien y que han crecido durante mucho tiempo en la zona, hace que tengan muchísimo éxito a la hora de prosperar las plantaciones en estas medias lunas. Esa simple y llanamente es la primera fase, porque lo que se busca con estas plantas endémicas, que son las que más fácilmente enraizan en el lugar, es crear las condiciones en el terreno para empezar a alimentarlo, empezar a nutrirlo y poder pasar a la siguiente fase. Lo que hacen igualmente estos equipos de ingenieros técnicos forestales y de especialistas en hortofruticultura que están ahí trabajando sobre el terreno es crear igualmente unas trincheras, les llaman ellos trincheras verdes, en las que cultivan toda clase de vegetales, los que serían los típicos de las huertas, que si lechugas, que si pimientos, que si tomates, huertas en definitiva que igualmente también están excavadas en el suelo para generar igualmente estas piscinas, pero que además hacen de una forma de barrera, una forma longitudinal. El siguiente paso, el tercer paso que están consiguiendo ya es en las medias lunas quitar las plantas endémicas, dejar algunas en algunas zonas, pero en la mayoría quitar las plantas endémicas para empezar a plantar árboles en esas zonas, porque el terreno, la tierra, ya está lo suficientemente rico como para que un árbol pueda prosperar en ese lugar. Del mismo modo, se han empezado a crear también en un sitio donde antes no existía unos grandes depósitos de agua que sirven para regar estos huertos. Así, con estas franjas horizontales y las medias lunas, lo que se va construyendo poco a poco y con el tiempo es una gigantesca barrera verde que verdaderamente está prosperando y está cambiando completamente la cara de grandes áreas, grandes zonas que antiguamente estaban completamente desertificadas y donde muchas personas literalmente no tenían que llevarse a la boca. Es un ejemplo de éxito brutal, recuperando tecnología y técnicas ancestrales que se está aplicando y se quiere aplicar en gran masa en esa zona central de África, en la que crear una grandísima barrera para frenar el progreso del desierto. Pero esto, que se está haciendo en África con tantísimo éxito y que de hecho está ayudando no solamente a crear estas barreras verdes que ya se pueden ver en las fotos satelitales, sino también a fijar la población en el terreno y que no se tenga que marchar a buscarse la vida a otro sitio, a prosperar en definitiva, traen riqueza, está replicándose por muchos lugares en el mundo, también en España, también en la India. Pero si hay un estado, si hay un país donde esta técnica se ha hecho popular y se ha llevado a una dimensión absolutamente demencial, es por supuesto China. Todo lo que ocurre en China es verdaderamente fascinante, empezando por el reparto de la población. El 94% de la población de China vive en el 43% del territorio, lo que significa que el 56-57% del territorio está ocupado nada más que por el 6% de la población. En China hay un problema muy serio de despoblación y también de desertización en la mitad oeste del país. Bueno, es la zona más árida, cuanto más al oeste te vas, más desértico es el país y de hecho, bueno, pues ahí ocurren cosas muy interesantes y llamativas como en el desierto de Tacamatlan, del que te hemos hablado en este canal. Te voy a dejar aquí un vídeo al final por si quieres verlo porque es súper interesante. Y si algo resulta igualmente llamativo es que precisamente esta organización del terreno está vinculado a la riqueza natural que ha tenido el país y el acceso a los recursos fáciles. Y es que en el este del país hay mucha más agua, hay mucho más verde, en el centro es donde están las grandes montañas. Y esto, como digo, es una cuestión geodemográfica, pero igualmente también está vinculado con precisamente el desarrollo de las civilizaciones. En esa zona este del país es donde prosperó la dinastía Han, que precisamente tenía mucho más acceso a los recursos, y en la zona oeste del país de China es donde está todo mucho más desertificado y son zonas conquistadas a la fuerza por la dinastía Han, que, como digo, estaba mucho menos poblada tradicionalmente. ¿Y qué es lo que está haciendo China? Pues desde el año 78 se ha propuesto crear una nueva gran muralla, y esto es muy poco conocido, que además de esa gran maravilla de la historia, una de las 7 maravillas del mundo, como es la Gran Muralla China, se está desarrollando y se está construyendo una gran muralla verde para frenar la desertificación del país y de hecho han conseguido desde el año 78 hasta ahora que las tormentas de arena en las zonas más afectadas se reduzcan aproximadamente en una magnitud del 20-25%. Es impresionante, como también son impresionantes las cifras. Ocupan 13 provincias plantando árboles de manera masiva, absolutamente descomunal, a razón de 32 millones de hectáreas con árboles plantados, entre 32 y 33 millones de hectáreas, y nada menos que 85 millones de hectáreas de pastos que han sido recuperados precisamente tanto para la agricultura como para la ganadería. En total, estamos hablando de docenas de miles de millones de árboles que se han estado plantando en los últimos 40 años y que se siguen plantando y que han conseguido eso, que China sea el país del mundo que más se ha verdificado desde que comenzaron estas prácticas de plantaciones de árboles.
Nótese que este es un proyecto exitoso, pero que también tiene sus críticas. Y son las críticas que se le puede hacer a cualquiera que tenga un plan para plantar árboles. Está el asunto de que plantar está muy bien, pero si no tienes luego un cuidado y un mimo sobre estas plantas, al final se acaban muriendo, porque entre otras cosas o no tienen el agua suficiente o acaban compitiendo entre ellas y no todas pueden sobrevivir. Así que el hecho de plantar árboles per se no significa que vayan a enraizar ni que vayan a prosperar, cosa que muchas personas, aunque sea una cosa tan básica, no tienen en cuenta. En segundo lugar, y como ha ocurrido también en España, hay vastas zonas que se han repoblado con unas especies de árboles que no eran apropiadas para el lugar. En España ya sabéis que el eucalipto, bueno, pues es un paradigma, ¿no?, de esto que estoy contando, pero evidentemente pasan dos cosas. En primer lugar, si se planta lo que no se debe en un lugar simplemente por hacerlo más verde, más bonito, lo que estás haciendo es un prejuicio muy grave al medio ambiente, no ayudando. Y en segundo lugar, si creas colonias de docenas de miles de millones de árboles de una única especie, lo que estás haciendo también es una bomba de relojería, no por la vía de los incendios, sino en el caso de que estos árboles acaben sufriendo algún tipo de invasión o enfermedad que les haga enfermar y por lo tanto acabar muriendo, bueno, pues esto se puede propagar a toda velocidad si es que no vas mezclando las especies y combinando en cada lugar lo que sea más adecuado para las características de la zona, y lo haces por contra como si esto fuera una producción en cadena, como si fuera una fábrica. Y de eso también se ha hecho mucho en China y evidentemente han ido aprendiendo y ahora lo tienen bastante mejor conocido. Así que, en resumen, verificar algún lugar a base de plantar árboles, si estos árboles se cuidan y prosperan, sean del tipo que sean, o las plantas también, por supuesto, que capturan y fijan carbono, es una estupenda idea. Pero hay que hacerlo siempre de una manera proporcional y adaptada, como el ejemplo que te he explicado al principio en África, para no acabar convirtiéndolo en un desastre en el que se tira el dinero directamente y se pierde el tiempo, como ha sido el caso más extremo, como ha sido el caso de Dubái. Nada más, queridos amigos, estas son muy buenas noticias, esto funciona y ojalá que siga cundiendo el ejemplo para que cada vez en más partes del mundo se pueda hacer para frenar la desertificación. Hasta el siguiente viaje, queridos amigos. Adiós.